Saludos mi querida comunidad y familia, le ha estallado tremenda olla pitadora al gobierno del cambio y principalmente al jefe de la estructura de gobierno, quien es Gustavo Petro en las últimas horas. Vean ustedes en pantalla, tenemos a Angie Rodríguez, funcionaria de su propio gobierno, colocada en el poder del cargo por el propio presidente de la República, quien el día de hoy ha denunciado al propio presidente por diferentes delitos. Ella es actualmente la gerente del Fondo de Adaptación para la Atención de Desastres en el país y también para fenómenos que tienen que ver como por ejemplo con el del niño, la niña, cuando hay temas climáticos, y ha denunciado a su propio jefe, en donde ya se encuentran reposando más de 200 casos contra el presidente por algunos, según dicen, delitos que habría cometido él, junto con algunos funcionarios del gobierno que hoy están siendo investigados a nivel de la justicia colombiana. Pero ante esto, pues llega la señorita Angie Rodríguez con un documento de 12 páginas que expone 16 hechos que, según dice la denunciante, deben ser investigados por ese órgano competente. ¿Con el fin de qué? De que se solicite abrir una investigación en la contra del propio jefe que la puso a ella en diferentes cargos. Anteriormente, una de las mujeres más poderosas del país en puestos muy importantes dentro de la presidencia. Entre los principales señalamientos actualmente se está dando a conocer que Angie Rodríguez fue presionada para trasladar recursos del Fondo de Adaptación, el cual ella maneja como gerente, para que fueran trasladados a un ministerio, el de Hacienda, por el valor de 1 billón de pesos. Esto alrededor de unos 300 a 350, diría uno, millones de dólares, casi 400, pese a que, según la denuncia, esos dineros estaban destinados a la inversión social, misma que en su momento dicen los del gobierno del cambio que ellos estaban supuestamente para trabajar por los más desfavorecidos, pero querían mover esa plata para el Ministerio de Hacienda para que otro funcionario del gobierno Petro tal vez le hiciera movimientos a esos dineros antes de terminar la presidencia. Petro ha insistido que esos recursos son para atender el fenómeno del niño, pero ¿quién mejor que la propia entidad del fondo, el Fondo de Adaptación, quien sería la encargada de, si tiene que hacer una emergencia, atenderla? Pero resulta también curioso otro caso que es importante que usted tenga en cuenta, y es que ¿por qué está tan apurado Gustavo Petro en obtener esos recursos cuando su mandato está por terminar dentro de 8 días? Sí, señores, ya prácticamente el señor no es presidente de la República y aún así estaba muy preocupado, o más bien muy perturbado y acelerado por mover 1 billón de pesos. Se habla incluso de que quiere mover 5 billones entre diferentes instituciones que tiene actualmente el país. Y esto ya no le corresponde al presidente Gustavo Petro porque su administración está por salir del poder y le compete amigos, al próximo gobierno entrante, quien es el de Abelardo de la Espriella. Así que pretender que supuestamente hay una urgencia para atender una emergencia pareciera ser la excusa perfecta para una cosa mucho más turbia, que algunos funcionarios del gobierno Petro, y Petro, quien es el que ordenó el movimiento de esos dineros, estarían muy aceleraditos en que pudiera haberse llevado esta jugada maestra, pero les resulta que hay una piedrota en el zapato que se llama Angie Rodríguez, la cual denuncia a su jefe y también denunció esos movimientos extraños que estaban por ocurrir. Ella no quiso hacerlo porque ella sabe que si lo hace podría parar en una cárcel en un futuro, y por eso no quiso hacer el movimiento de estos dineros y prendió las alarmas a que este tipo de situaciones irregulares estaban pasando, lo cual detonó en que Gustavo Petro se fuera en contra de Angie Rodríguez, y por eso hoy estamos ante el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque la gerente del Fondo de Adaptación es Angie Rodríguez, en compañía de su abogado, quien es el magistrado y también es ministro del país en el gobierno de Iván Duque. Fueron a denunciar al presidente Gustavo Petro por los delitos de peculado, por aplicación oficial diferente, y ya les voy a decir cuáles delitos más que también se leen en el documento, en el cual también dice Angie Rodríguez que todas las diferencias y las diferentes discordias con el jefe de jefes, o sea, Gustavo Petro, habrían comenzado cuando él quería colocar en un cargo a una de las hoy investigadas y también muy escandalosas llamadas niñas de un cartel de contrataciones de tráfico de influencias, la cual se llama Juliana Guerrero, la cual quería ser colocada como viceministra de Juventudes por órdenes del propio presidente Petro, al cual Angie Rodríguez le dijo: señor presidente, esta niña no tiene las condiciones y no cumple con los requisitos para el cargo de viceministra y no voy a nombrarla. Así que en ese oficio se señala que tras esa diferencia, Angie Rodríguez habría sido víctima de maltrato psicológico, presiones e insultos por parte del propio presidente y su círculo cercano, además asegurando que el presidente insistió en el nombramiento de Juliana Guerrero, hoy investigada y con un escándalo
por contrataciones y estafas que estaría tratando de llevar a cabo dentro del país en diferentes entidades y que posteriormente pues el propio Petro habría sido quien la designó en otros cargos de menor envergadura, ya que no contó con que Angie Rodríguez no se la nombrara viceministra de Juventudes en el país. Pese a las advertencias que según hizo, Petro se fue por encima de todo el mundo y por encima de las propias advertencias de Angie Rodríguez, que luego, pues amigos, se presenta hoy en todas estas irregularidades. Dice Angie Rodríguez de que se le vienen días muy pesados y muy duros, que el mandatario ha usado investigaciones de cuestionadas personas vinculadas a casos de supuestos vínculos con las extintas FARC para tratar de desacreditarla y que sabe que se le vienen días muy fuertes, pero que ella está firme ahora con la patria. Vamos a ver las siguientes imágenes. Manifestarle al presidente y a todos los colombianos que nadie está por encima de la Constitución y de las leyes, y eso involucra al presidente de la República. Yo sé que lo que se me viene no es fácil, porque va a ser una serie de campañas para desprestigiarme. Ya me ha tratado de desprestigiar como una persona loca o incompetente, pero quiero hoy denunciar también para que tengan mucho cuidado, porque él va a entrar en una etapa de desesperación publicando cualquier cosa para seguir afectando mi reputación. Bueno, amigos, dice Angie Rodríguez que Petro encabeza de su cargo como presidente de la República y el gobierno y con otros funcionarios estarían interesados en querer tapar las situaciones de irregularidades, desacreditándola y haciéndola ver como si ella fuera una loca. Pero a la vez no estaría interesado, junto con esos funcionarios, en que se denunciara la corrupción, y por el contrario estarían realizando persecución contra funcionarios en caso de que fueran denunciados por no querer ser parte de la corrupción de su gobierno, y aún peor, estarían utilizando pues cargos importantes dentro del Departamento de Inteligencia para hostigar y amenazar a quienes se salieran de las líneas de la corrupción en su gobierno. Angie Rodríguez lamentablemente es un caso que expone primero que todo cómo alguien llega a esos cargos con el idealismo de que van a hacer cosas positivas por el país, querían trabajar por el país, creían supuestamente en el proyecto político que representaba supuestamente la izquierda para el país, y se dio cuenta dentro del propio avispero, sí señores, cómo era que picaban las abejas y las avispas. Eso quiere decir, amigos, que se dio cuenta dentro del mismo lugar donde se encuentra el terror, ha conocido cómo es que opera ese monstruo. Ante esto, pues, el señor Wilson Ruiz, el ministro de Justicia del gobierno de Iván Duque y quien asumió la defensa de la señora Angie Rodríguez, ha dejado claro de que lo está denunciando por peculado, por aplicación oficial diferente relacionado con la presunta presión para trasladar alrededor de $1 billón del Fondo de Adaptación del país. Lo denuncia por constreñimiento ilegal, por presiones, entre otras, para nombramientos como el de Juliana Guerrero o relacionados con su cargo, y también por injuria y calumnia, y otro delito más que es el de tráfico de influencias, además de una demanda que hoy pesa y le están colocando en la Fiscalía Superviales por presuntos daños a la integridad moral, a la integridad física saludable de la señora Angie Rodríguez. Pues suscrito y en compañía de Manuel Villanueva y la señorita Angie Rodríguez hemos decidido acudir aquí a la Comisión de Acusaciones para denunciar penalmente al presidente de la República por varios delitos, tales como peculado por aplicación oficial diferente, por constreñimiento ilegal. También se va a denunciar por injuria y calumnia por todo lo que le ha hecho a la doctora Angie, y por supuesto el tráfico de influencias como servidor público. Y todo esto ha resultado ser un problema que surge o aparece debido a faldas dentro del gobierno Petro, porque hay mujeres que en este momento son cercanas al presidente Petro y que han estallado escándalos con jovencitas que hoy tienen entre 20 años en adelante, con las cuales, según dicen analistas políticos, han hablado de que eso es un escándalo por el poder que habría alcanzado las proporciones del gobierno cercano a la presidencia, en donde, por ejemplo, está Juliana Guerrero y también una señorita que se llama Gabriela Muñoz. Ella, sin información profesional alguna, sin tener ningún tipo de acreditación profesional o grados titulados, pues habrían formado parte de estructuras cercanas a instituciones poderosas del país, en las cuales estarían haciendo negocios, mandando, pidiendo millonarias sumas en coimas y contratos con amigos, o sea, colocando dentro de las instituciones en puestos importantes del país a primos, amigos y familiares en organismos estatales, como si se tratara, mejor dicho, del mecateadero o de la
mejor dicho, la tienda de los helados del barrio, sí señores. Y bueno, todo esto pues ha sido denunciado y el presidente sería el principal promotor de que estas jovencitas hubieran llegado al poder. Todo esto ha ocurrido y ha sido denunciado hoy también por parte del señor congresista Daniel Briceño. Atención con esto, escándalos de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz son calificados como el carrusel de la contratación de la salida de Gustavo Petro. Aquí ustedes las ven a Juliana Guerrero y también a la señorita Gabriela Muñoz, que en este caso, según dice, amigos, pues el señor Daniel Briceño, sí señores, ha detectado contrataciones por cuenta de estas instituciones como la Aeronáutica Civil, en la que los primos, la familia, el primo, el perro y el gato de Gabriela Muñoz habrían sido puestos allí, y todo esto fue detectado por este congresista. Pero antes de esto, veamos lo que decía Gabriela Muñoz en su defensa. ¿Qué miedo les produce una mujer joven que piensa, estudia, trabaja y alza su voz? ¿Qué miedo les produce una mujer que trabaja, estudia, piensa y alza su voz? Y luego de esto, pues estuvo anunciando que iba a colocar denuncias en contra de quienes hablaran mal en su contra. Yo estaba realizando pues unas demandas en contra de aquellos que realizaban difamaciones, calumnias y ataques. Y 3 doritos después, adivinen qué, Daniel Briceño le saca a la luz los contratos de sus familiares, de todos los círculos cercanos, con sus apellidos, en los que dice que Gabriela Muñoz Olaya fue nombrada en la entidad el 30 de mayo del 2025 y que allí abre un hilo para mostrar todos los familiares de Gabriela Muñoz que trabajarían o trabajaron en la Aeronáutica Civil, que la habían convertido en prácticamente, sin ella tener ningún cargo allí, en la tienda de los confites en la cual ella era la representante. O sea, que se había convertido prácticamente en la dueña, se apoderó de la Aeronáutica Civil, cuando existen funcionarios que deben ser los que realicen las órdenes y ejecuten la administración de esta entidad. Así que dice Daniel Briceño que de forma sorprendente, el mismo 30 de mayo del 2025, Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela Muñoz, habría sido nombrado en la Aeronáutica Civil, tal y como aparece aquí, y que afortunada coincidencia encuentra él que la resolución de Gabriela es la 01224 y la de su hermano es la 01225. Efectivamente, aquí vemos que sí, hay una resolución número 01225, el nombre de Santiago David Muñoz Olaya, y finalmente pues el contrato de la señorita Gabriela Muñoz, que había trabajado en la Aeronáutica Civil, el 01224. Sigamos avanzando en este espectáculo tan bochornoso del gobierno del cambio. Dice por aquí que lo extraño es que ni Gabriela ni su hermano Santiago habían presentado declaraciones públicas de conflictos de intereses. Resulta que tienen que llevar una forma en la que deben de decir si tienen funcionarios de la aeronáutica relaciones como familiares con los otros. Consulta aquí el registro, dice aquí, buscó a ver si encontraba en el registro de que Santiago David Muñoz tuviera conflicto de intereses, y resulta de que no existía ningún tipo de información en la que encontrara resultados de conflictos de intereses. Bueno, pues sigue avanzando el señor Daniel Briceño en su denuncia y sigue diciendo él luego que el 17 de enero del 2026 la señora Silvana María Muñoz Jaramillo, una prima de Gabriela Muñoz, firmó contrato de prestación de servicios en la Aeronáutica Civil. Otra feliz coincidencia, no había reportado tampoco la certificación de acreditación de requisitos de idoneidad o experiencia, o sea, los conflictos de intereses. Y luego de esto, el 26 de enero, encuentra otra anomalía más, en la cual el señor Samuel Muñoz Rayo, primo de Gabrielita Muñoz, la que dice que cómo les duele una mujer que piensa, que se expone supuestamente, que es una emprendedora y factura, así prácticamente lo diría, estaría colocando a todo su círculo cercano de primos, familiares dentro de la Aeronáutica Civil, como si ella fuera la dueña del negocio, ¿no? Bueno, también tenemos otro más. A ver, conflicto de intereses no se reportó. Son primos de Gabriela y no lo reportó. Y pues dice acá que Daniel Felipe Arias, otras personas que funcionarios de la entidad denuncian, es primo de Gabriela, también fueron contratados en la Aeronáutica Civil. ¿Ok? Tampoco hay, bueno, dice aquí, superviales, que Daniel Felipe Arias también fue contratado y tampoco realizó reporte de conflicto de intereses. Un escándalo tremendo. Luego dice Daniel Briceño, les recomiendo las denuncias de @rentas y Melquisedec 70 sobre el caso de la Aeronáutica Civil. Seguiremos mostrando cosas mucho más graves como perfiles directivos manipulados, experiencias falsas y aeropuertos entregados a la politiquería. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos pues obviamente a la que estudia, trabaja y alza la voz y no pudieron callar.
No pudieron desmentir mis argumentos, así que decidieron intentar destruir mi nombre. Como siempre ha ocurrido con muchas mujeres que participan en la vida pública, recurrieron al machismo más viejo y más cobarde. Decir que una mujer no llega por su mérito, sino por su cuerpo. ¿Y por qué será entonces que llegó allí tan lejos y puede colocar a primos, a primas y también puede colocar a cualquiera que les dé la gana colocar en cargos tan importantes? Pues bien, de eso trata la denuncia en la cual hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra inmerso en un escándalo de proporciones históricas con las cuales podría caer en una cárcel muy pronto si se dan cuenta que él tuvo que ver con todo este tipo de delitos de los cuales hoy se les acusa ante la Cámara de Acusaciones, respectivamente, mis queridos amigos súper virales.